Muy buenas noches, días o tardes. Nosotros somos el equipo 1, conformado por González Alfaro, Cristian Michel, Piedra Magaña Yael, Ramos Villanueva, José Manuel y yo, Caballero Herrera Gerardo. Vamos a presentarles el tema de campo eléctrico. Bien, nuestro tema está conformado por lo que es el campo eléctrico, unas pequeñas bibliografías de los pioneros en el campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico, la fórmula de intensidad del campo eléctrico, las características del campo eléctrico, los tipos de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, el principio de superposición, los ejemplos de superposiciones, un pequeño ejemplo de un campo eléctrico ya aplicado a la vida cotidiana y el resultado de nuestro experimento. Buenos días, tardes o noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. La unidad de medida del campo eléctrico es de voltios por metros. El campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido de la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. Esto sucedió en 1831. Un aporte posterior a esto fue el de James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético en 1865. Yo les voy a hablar sobre la biografía de cada uno, que es Michael Faraday y James Maxwell. Michael Faraday fue el primero o el que dio la idea sobre el campo eléctrico. Fue un científico británico de Gran Bretaña al demostrar el principio de la inducción electromagnética en el año 1832. El siguiente es James Maxwell, uno que también aportó a la teoría del campo eléctrico. Es un físico escocés que formuló la teoría clásica del electromagnetismo, deduciendo así que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por un espacio. Teoría que llevó a la predicción de la existencia de las ondas de radio o las ondas de radiocomunicaciones. Bien, la fórmula del campo eléctrico. Esta dice que fuerza eléctrica es igual a carga eléctrica por intensidad. Esta se puede modificar a nuestro gusto o a nuestra necesidad, ya sea que ocupamos sacar la carga eléctrica o la intensidad, o ya como está escrito ahí, la fuerza. Esta toma en cuenta si la carga es positiva, o sea, carga mayor a cero, y mismo nos va a mostrar la fuerza eléctrica que tendrá en el campo eléctrico, en el campo, y se moverá hacia el mismo sentido. Mientras que si la carga es negativa, o sea, carga menor a cero, ocurrirá al revés esto. Yo les voy a explicar lo que es la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica representada por la letra F que actúa sobre una carga determinada en una cantidad precisa expresada sobre Newton sobre Coulomb como se entiende en el sistema internacional. Esta magnitud suele denominarse sencillamente como campo eléctrico debido a que el campo en sí mismo no puede ser medido, sino el efecto sobre una carga determinada. Aquí en las imágenes podemos ver como ejemplo que si tenemos un campo eléctrico positivo, las cargas irán hacia afuera, mientras si tenemos un campo eléctrico negativo, las cargas irán normalmente hacia adentro.
continuación presentamos la fórmula de la intensidad del campo eléctrico, donde podemos observar que E es igual a constante de proporcionalidad por carga entre radio al cuadrado. Y para sacar la constante de proporcionalidad, tenemos que Newton por metro al cuadrado entre C cuadrado, entre carga al cuadrado, disculpe. Yo les voy a hablar sobre las características que tiene el campo eléctrico, que son 7 en total. La primera, en el campo eléctrico, puede ser invisible. Puede ser tridimensional al rodear la carga. Es una cantidad vectorial. Tiene origen en las cargas eléctricas. El campo producido por una carga puntual positiva apunta en una dirección que se aleja de la carga. El campo producido por una carga puntual negativa, esta apunta hacia la carga siguiente. Y la última es que la intensidad del campo disminuye a medida que la distancia aumenta, basada en el campo eléctrico. Bien, los tipos de campo eléctrico. Aquí vamos a hablar sobre dos, que es campo eléctrico uniforme y el campo eléctrico no uniforme. Aquí, la magnitud y la dirección tienen los mismos valores en cualquier parte de la región dada. Por ejemplo, el campo eléctrico dentro de un conductor. En el lado izquierdo de nuestra diapositiva podemos ver cómo es un campo eléctrico uniforme. Pues se ve bonito, ¿no? Y el campo eléctrico no uniforme, los valores de su magnitud y dirección varían en diferentes puntos del mismo. Abajo a la izquierda de nuestra diapositiva podemos ver cómo es esa variación. El electrón negativo puede empezar, pues, de un punto, mientras que el electrodo positivo sale de varios puntos, y así sería la diferencia entre un campo eléctrico uniforme y uno no uniforme. Las líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias que sirven para representar el campo eléctrico. Entre estas hay 4 principales. La primera son las líneas de campo de una carga puntual positiva. Estas no son más que cuando una carga es positiva y tiende a ir hacia afuera. Mientras que las líneas de campo eléctrico, cuando se encuentran con 2 cargas positivas, al ser 2 cargas positivas, se repelen y pues el campo no se junta. Las líneas de campo de un dipolo eléctrico es cuando es una positiva y una negativa. Es aquí cuando se da el fenómeno de atracción, se podría decir de alguna forma, como lo podemos ver en el tema de magnetismo. Las líneas de campo de cargas diferentes con diferente intensidad hará que se atraigan, pero al tener diferentes electrones y no ser los mismos, hará que ya sea los positivos o los negativos se repelan. Esta fue una idea de Michael Faraday, que nació en 1791 y murió en 1867. Todo esto para mostrar simplemente la noción de lo que es la intensidad y la orientación del campo eléctrico. A continuación tenemos otra fórmula donde vemos el principio de superposición de intensidad de campo eléctrico. Para un punto P, el campo eléctrico total es la suma vectorial de todos los campos eléctricos que producen cada una de las cargas. Bien, una vez ya visto por qué es el campo eléctrico, podemos mostrar un ejemplo de uso de la vida cotidiana del campo eléctrico. Ahorita en la actualidad ya existen smartphones que cargan pues por electricidad
¿cómo diré? En lugar de conectar el cargador, es como electricidad inalámbrica, cargador inalámbrico. Este consta de dos bobinas, una que está en el celular y otra que es la que manda la señal. La que manda la señal se llama bobina transmisora, que sería el número 1, sería la base. Al acercar el celular, al ponerlo en la base, manda la señal hacia la bobina receptora, que sería el número 2. Ahí se ve el flujo de electricidad en el campo eléctrico y esto genera un campo magnético que es identificado por los electrones dentro de la bobina receptora y pues fluyen dentro de esta y causa el campo magnético. Dentro de esa bobina receptora se genera la electricidad que carga la batería de nuestro smartphone. Y ahí se puede ver en la parte 6 que empieza a cargar la batería. Antes de que cambie esta diapositiva, me gustaría explicar un poco más sobre ella. Podemos ver que recientemente, hace unos años atrás, Tesla, iPhone recién empezó a incorporar esta clase de tecnología en sus teléfonos cuando esta fue implementada por Nikola Tesla alrededor de casi 40 años, y no es que un poco más. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no se había implementado desde antes una tecnología de hace más de 40 años hasta ahora, como lo está implementando iPhone? Por lo cual podemos pensar, creer que Nikola Tesla fue un científico que estuvo muy avanzado en su época para haber creado una bobina de energía inalámbrica que pudiera transmitir energía sin necesidad de estar conectado a un cable, y lo seguimos viendo en las aplicaciones de hoy en día. Y sería todo. Lo vemos también ahora en los autos último modelo, ya que muchos integran este tipo de cargadores inalámbricos, donde hay un espacio asignado en el coche donde tú solo colocas tu teléfono móvil y ya estará cargando por medio de, de, de la bobina transmisora y receptora de campo eléctrico. Aquí le vamos a hablar sobre el resultado del experimento que hicimos juntos en armonía. En esto hablamos sobre la bobina de un cable y dos conexiones que determina la intensidad del campo eléctrico que se genera. Está conectada a una batería de 6 voltios que pasa por una resistencia de 47,0 de 5 watts para encender de manera inalámbrica un LED de 3 volts que está rodeado de 2 metros de cobre esmaltado de forma circular que rodea la red. Y ahorita mis compañeros van a dar también un poco de lo que hicimos en el experimento. Bien, aquí en el resultado de nuestro experimento podemos explicar nuestro diagrama de cuerpo libre, que sería el cable azul, el inicio del cable azul, que sería siendo la parte de afuera, está conectado al positivo de la batería, junto al final del cable rojo, que sería adentro del caracol, por así decirlo, que también está conectado al positivo de la batería. El mismo cable rojo está conectado al positivo de la batería, pero ahora en su extremo de salida, que sería el inicio, está conectado a nuestro transistor de tipo 35C y el cable azul, que sería el final del caracol, donde está en medio, está conectado a nuestra resistencia de 470 ohms. Y ya el transistor está conectado directamente al negativo de la batería. Así sería nuestro diagrama de cuerpo libre.
Los datos son los siguientes. Aquí le vamos a presentar los datos que utilizamos en nuestro experimento. Utilizamos una resistencia de 470. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? De 470 de 5 watts. Una batería de 6 volts. Un transistor tipo 35C. También utilizamos para esto un LED de 3 volts a 20 miliamperes. Para esto ocupamos cobre esmaltado. Aproximadamente utilizamos como 50 centímetros del cobre esmaltado. Y los cables que tuvimos de la bobina transmisora eran aproximadamente 2 metros. Esos eran de tipo MM2. Y pues seguimos ahora sí ya con el procedimiento de nuestros resultados. Bueno, pues primero que nada tenemos que recalcar lo que es la fórmula del campo eléctrico, que en este caso es intensidad igual a la constante por la carga entre el radio al cuadrado. Para esto antes también tenemos que considerar lo que es el perímetro del cable y el área del cable, como están las fórmulas aquí planteadas. Nosotros desconocíamos la constante K, así que para eso sacamos la fórmula de la constante, que no es más que Newton por metro al cuadrado entre C al cuadrado. ¿Pueden cambiarle de página, por favor? Bueno, pues aquí tenemos las operaciones que nosotros hicimos en este caso. Nos salió que el perímetro de la bobina es de 0,58 metros, mientras que el área es de 2,68 metros. Mientras que nuestra intensidad del campo eléctrico nos salió de 2103,75. Y aquí fue donde nosotros tuvimos un problema, ya que no supimos muy bien cómo plantear la solución del problema y creemos que cometimos algún error, ya que no creemos que nuestra intensidad sea la aproximada, ya que se ve como un poco lejana a lo que es nuestro prototipo, por lo cual estuvimos investigando páginas en internet, videos de YouTube para sacar la intensidad de una bobina, pero no hubo uno tal que nos sirviera para aplicarlo a nuestro prototipo. Vimos cosas similares, pero no algo así como muy, muy claro, por lo cual yo siento que el problema planteado para calcular la intensidad y la distancia a la cual está el campo, la intensidad del campo magnético, sí nos falló un poco. Si pueden cambiar la página, por favor. Bueno, pues aquí mi compañero Ferrari y él les van a explicar un poco más lo que es la bobina. Pues nosotros hicimos este prototipo que lo estoy enseñando a continuación, que bueno, está pues ahí en la presentación, un lado, pero aquí está en tamaño real sobre el prototipo que nos basamos para hacer el campo eléctrico. Arriba se encuentra la bobina. Hicimos todo así, todo bien, bien preparado, hasta con interruptor y todo, para encender el campo eléctrico y hacer lo que hicimos en el video. Mi compañero Yael le va a hablar sobre los componentes que hicimos dentro de esta caja, esta bobina de campo eléctrico. Pues utilizamos este cables para desarrollar. Nos tomamos el tiempo de
poder ir a una carpintería para realizar el cajón, para que nuestro prototipo se viera de una manera más bonita, ¿no? Más ordenada, donde colocamos todos los cables por dentro y por donde salía los cables hasta con los hoyitos para hacia la parte exterior, donde estaría la bobina. Y también le hicimos unos hoyitos donde nos tocaba demostrar nuestro compañero en cámara, donde está un ventilador para que expulse el aire caliente que genera el mismo prototipo. Todo esto lo podrán ver de una manera más detallada pues, en el video, pero de aquí en la presentación de una manera resumida es más o menos lo que ocupamos. Y estas fueron como las mini bobinitas para que surgiera electricidad y se prendieran los foquitos. Y aquí pues sería todo. Espérate, mi compañero Gerardo les va a explicar algo más. Bueno, pues ya aquí, esto fue como tal, como quedó nuestro experimento en la parte izquierda. Y sería como un diagrama de cuerpo libre, el que está en la parte derecha, pero ya más representativo, con las imágenes reales ya de lo que es el proyecto. Algo más a tener a consideración es que todo lo hicimos a mano. Nos tardó alrededor de 2 días en hacer todo, incluyendo la caja. Conseguir los materiales no fue un problema, más los precios sí fueron un poquito Elevados. elevados para nuestro presupuesto, pero nos salió muy, muy bien. Pensábamos mostrárselo en el video de YouTube, solo que la calidad con la que grabamos no era muy buena. Igual, si gusta que se lo mostremos en clase o cualquier otro día, nos puede decir, ya que funciona muy bien y pues esto nos queda como conclusión decir que esta tecnología parece vieja, pero se puede implementar, bueno, más bien se está implementando apenas hace unos años cuando tiene muchísimo tiempo, porque hasta si pensamos a futuro podemos reemplazar los focos de la casa con una bobina de Tesla que prenda con un interruptor como nosotros le pusimos, como funciona cotidianamente, pero en lugar de utilizar la energía de los cables de electricidad, poner simplemente una bobina de Tesla en tu casa e implementarla para así generar así que tu propia electricidad, por así decirlo, aunque también no sabemos qué tan factible sea, pero queda esa posibilidad. Por nuestra parte creo que sería todo. No sé si algún compañero tenga algo más que agregar. Pues nada más gracias por el tiempo de escucharnos, profesor. Espero que haya disfrutado la presentación y pues sería todo de nuestra parte. Espero que el video que se encuentra en YouTube sea de su agrado y cualquier duda, pregunta o comentario, pues háganoslo A saber su disposición. para, para tratar de resolverlo, de resolver sus dudas.